El sujeto de la historia. Lectura: León Tolstoy, Guerra y Paz. Traducción de G. Arias Rubio. Mondadori, 2008, de 1869, páginas de la 1670 a la 1688, séptima parte, capítulo 1. Había de suceder lo que había de suceder. Tal como Napoleón pensaba que comenzaba una guerra con Rusia porque deseaba una monarquía mundial, pero realmente la comenzaba porque no había podido evitar ir a Dresden, ni sentirse ofuscado por los honores que le profesaron, ni había podido evitar ponerse el uniforme polaco, ni había podido resistirse a la impresión de la mañana de junio en la que era necesario emprender algo, y no había podido evitar comenzar el paso de Niemen. Del mismo modo, Alejandro pensaba que se lanzaba a una guerra desesperada y que no firmaría la paz incluso si no llegaba vivo a Volga, solamente porque no podía comportarse de otro modo. El caballo, que está enganchado a una rueda de moler, piensa que de manera completamente libre y voluntaria adelanta la pierna derecha o la izquierda, levanta o baja la cabeza y avanza porque desea subir arriba. Del mismo modo que todas esas innumerables personas que tomaron parte en esa guerra, que temían, se henchían de orgullo, se acaloraban, se indignaban, pensando que sabían y que hacían. No eran más que caballos avanzando lentamente por la enorme rueda de la historia, cuyo trabajo estaba oculto para ellos, pero es comprensible para nosotros. Esos prácticos hombres de Estado están sometidos a un destino inmutable y son tanto menos libres cuanto más altos se encuentren en la jerarquía social. Cuanto mayores sean sus vínculos, más escarpada será la subida de la rueda, y más rápido y menos libremente irá el caballo. En el momento en el que subes a la rueda, pierdes tu libertad y no hay acciones inteligibles, y cuanto más avance y más rápido vaya la rueda, menos y menos libertad tendrás hasta que no te bajes de ella. Solo Newton, Sócrates, Homero actúan consciente e independientemente, y solamente en esas gentes hay voluntad, cuya existencia la demuestra el gesto de levantar y bajar la mano que acabo de hacer, frente a todas las evidencias que se aportan sobre la función de los nervios. No es la discusión entre materialistas e idealistas la que me ocupa. ¿Qué me importa a mí su discusión? Pero esa misma discusión se mantiene en mí, en usted, en cada uno de nosotros. ¿Poseo libre voluntad, esa antigua idea tan querida para mí, o carezco de ella y todo lo que hago tiene lugar según las leyes de la fatalidad? Fulano dice que mis nervios están tan afectados que no puedo evitar hacer este movimiento. Pero además de que él mismo se equivoca cuando llega a la aclaración de la noción de la que no se puede dilucidar nada. Ni él ni nadie responde al principal argumento claro e indiscutible como el huevo de Colón. Es decir, estoy sentado escribiendo, a mis pies hay una pesa de gimnasia y un perro. ¿Puedo o no puedo dejar de escribir ahora? He probado y puedo. ¿Y puedo ahora continuar escribiendo? Sí, puedo. Entonces, tiene que existir la voluntad. Pero me sigo preguntando, ¿puedo levantar la pesa y hacer algún movimiento con ella? Sí, puedo. ¿Y puedo ahora tirar la pesa sobre el perro? Lo he intentado y no puedo. Puede que en otro momento sí, pero ahora no puedo, por un millar de razones. Es estúpido, es lamentable y se puede experimentar de otro modo. No puedo. Por lo tanto, hay actos como mover la mano en todas direcciones, como escribir y dejar de hacerlo, que puedo hacer, y otros que no puedo hacer.
Continúo con el experimento. ¿Puedo ir a besar a mi hijo dormido? ¿Puedo ir a jugar a las cartas con mi tía? Sí, puedo. ¿Puedo ir a golpear a un criado o a besar a la cocinera? No, no puedo. Ahora no puedo. ¿Podría no dormir hoy por la noche? ¿Puedo evitar espantar a una mosca de mi ojo? No, no puedo y no he podido. He pedido a otras personas que contesten estas preguntas y todos han respondido lo mismo. Hay cosas que se pueden hacer o no hacer. Se sobreentiende que dentro de los límites de las posibilidades físicas, y hay cosas que no se pueden hacer o evitar hacer. Y hay cosas que no se pueden hacer o evitar hacer. Eso está claro. Y si no solamente se embrolla como hasta ahora en las demostraciones, diciendo que no hay nada aparte de los nervios, cuando fulano no sabe qué son esos nervios, sino si incluso me lo demuestra como 2 más 2 son 4, no le creeré, porque yo ahora puedo alargar la mano y no alargarla. La principal fuente de los errores humanos es la búsqueda y la determinación de las causas de la aparición de la vida humana, de la aparición de esos organismos que nacieron a causa de un conjunto de innumerables necesidades. Parece ser que Voltaire dijo que no hubiera sabido Noche de San Bartolomé si el rey no hubiera estado estreñido. Esto puede ser igual de cierto que decir que si no hubiera habido toda esa agitación que antecedió a la noche de San Bartolomé, los intestinos del rey hubieran funcionado perfectamente. Igual de cierto que decir que la causa de la noche de San Bartolomé fue el fanatismo de la Edad Media, la conjura de los católicos, etcétera, etcétera. Hay algo que puede comprobarse en todas las historias. El hecho de la noche de San Bartolomé es uno de esos sucesos vitales que ocurre de un modo inevitable por las eternas leyes de las características de la humanidad. Asesinar en su sociedad la cantidad de gente que sobra y ajustar a esta masacre las pasiones que la apoyan. Las estadísticas de crímenes demuestran que un hombre que piensa que asesina a su mujer porque ésta le ha engañado, solamente está cumpliendo la regla general según la cual se debe engrosar el número de asesinos en la estadística. El suicida, que se quita la vida según las más complejas reflexiones filosóficas, solamente está cumpliendo esa misma regla. Esto en lo que se refiere a individuos, pero la sociedad, toda la humanidad, además de a las reglas que rigen los actos de los individuos, está sujeta a sus propias reglas que rigen las sociedades y los grupos humanos. Grupos definidos por ser regidos por los mismos principios, no por diferencias estatales, de modo que de Biden no sería un grupo independiente y a toda la humanidad. En estas sociedades hay exactamente la misma necesidad de asesinos masivos, es decir, de guerras, como hay de los individuos y exactamente igual que con los asesinos y suicidas. En parte la mente y la imaginación del hombre falsifican las causas y en parte hay circunstancias convergentes que son tomadas como causas. Pues bien, en las sociedades ocurre lo mismo. El hombre, como las abejas y las hormigas, no puede ser analizado solamente como individuo. Las sociedades humanas son organismos completos sometidos a las mismas normas que las colmenas y los hormigueros. Para entenderlo más claramente, fíjense en las pequeñas sociedades humanas poco desarrolladas. Son más fáciles de observar debido a sus simples condiciones de vida, y al estar más alejadas de nosotros podemos analizarlas de modo más imparcial. Fíjense en cualquier aldea. Cada casa, patio, despensa, banco, ícono, taza, cuchillo, ropa y alimento son idénticos entre sí. Un día de primavera pueden ver que de un patio igual que del otro salen los hombres a sembrar con los mismos aperos,
exactamente igual que una abeja y luego otra de otra colmena, como si dijeran: «A trabajar, muchachos». Las abejas salen y emprenden el vuelo para regresar después con su carga. Y exactamente igual salen y regresan los hombres y las mujeres a recoger las plantas medicinales o a lavarse para la fiesta. Igual que después del 19 de febrero, todos nosotros los hacendados nos enfrascamos en unas nuevas circunstancias vitales. Profundizábamos, buscábamos, pensábamos que solo de manera racional podríamos llegar a la aceptación de nuevas condiciones. Y luego, ¿qué pasa? Se encontraban los del distrito Penseski con los del distrito Tulski, e interrumpiéndose mutuamente decían lo mismo, como aquellos hijos del refrán ruso que regalaron a su madre un paraguas cada uno. Todos decían que en los encuentros de cabildos había que ser exigente y no compasivo, que es mejor el trabajo de aparceros, que los contratados son muy caros, que hay que disminuir el laboreo, etcétera, etcétera. Todo esto constituye la parte gregaria de la vida. Para comprender del todo la posibilidad de equivocarse y no reconocer estas leyes generales, espontáneas que rigen al ser humano, es imprescindible comprender las características del hombre. Punto número 1. La ley de la falsificación de la imaginación, con una velocidad que anula la noción del tiempo, según una inevitable necesidad y complejas razones intelectuales que nos convencen de que lo que hacemos se hace inevitable por nuestra propia voluntad. Punto número 2. La ley que impide al hombre, en el momento en el que tiene lugar una acción espontánea, reconocer su accidentalidad y que obliga a ver en ella su beneficio personal. Fiestas y vigilias. Y punto número 3. La ley de la coincidencia de fenómenos vitales externos con sus manifestaciones morales o intelectuales. Usted está durmiendo y tiene un sueño con una larga historia en la que va de caza. Finalmente, una perdiz levanta el vuelo y usted dispara y se despierta. El sonido del disparo ha sido un sonido real, el sonido del viento golpeando la contraventana. En el instante de despertarse, la imaginación ha forjado toda la historia de la casa. El loco no se sorprende de nada. Le montan en un carro y se lo llevan y no sabe ni a dónde ni por qué. Y solamente no se sorprende, sino explica, desde su punto de vista de locura, por qué razón él ya esperaba eso y narra toda la historia por la cual debían ir a por él. Los niños están sentados. No se les ha permitido correr en todo el día. Están sentados y juegan a un tranquilo juego en el que representan a una madre enferma, a un doctor, a un marido y a una enfermera. De pronto se les permite que corran. El criado corre a buscar la medicina 30 veces alrededor de la mesa. El marido también y la enfermera también. Y para satisfacer las exigencias del movimiento, la imaginación ha elaborado instantáneamente para ellos la excusa de la búsqueda del doctor. Un niño quiere dormir o comer. Llora y se enfurruña, y siempre hay una razón para que llore y se enfurruñe. Estos son ejemplos, y hay millones como estos, de cómo actúa la imaginación. Actuando la mente es débil y no alcanza a elegir razonadamente, quedándose con la falsificación de la imaginación. Pero el proceso es el mismo para el resto. Usted es un terrateniente rural y está de mal humor. Entonces se da una vuelta y se fija en las cosas que pueden darle una excusa para el enfado y se convence sinceramente de que usted no ha buscado una excusa en la hacienda, sino que es la hacienda la que le atormenta a usted y que si no fuera por la hacienda estaría tranquilo. Según las leyes de la espontaneidad, usted tiene que creer en vano. Usted soñó algo y modela el futuro según este sueño y se miente, sin reconocérselo a sí mismo. Así, esas mesas que giran, que llevan a que el mundo entero discuta, debata y escriba acerca del magnetismo, obedecen a la ley de la espontaneidad y al deseo de penetrar en el futuro.
un médico tradicional, sano y un docto. Un hombre que dispone de la habilidad de pensar lógicamente dice: «Usted no cree en la homeopatía, y a fulano le resucité después de que se envenenara con belladona, y además ayudo a todos. Usted tiene la piel de gallina, se estremece mientras lee un libro». Experimenta esa sensación que se tiene cuando algo te toca y es libro el que te está tocando. Usted recuerda y en realidad no tiene nada de qué acordarse, y entonces usted recuerda cómo recordaba. Bismarck está convencido de que salió victorioso de la última guerra a causa de complicadas, astutas y profundas consideraciones estatales. Los miembros de Vaterland piensan que fue fruto del patriotismo. Los ingleses piensan que fueron más astutos que Napoleón, y todo lo que todos ellos piensan no ha sido sino creado por su imaginación, con ayuda de su intelecto para justificar la necesidad de derramamiento de sangre de la sociedad europea. La misma necesidad que tienen las hormigas negras y las amarillas de aniquilarse las unas a las otras y de construir sus hormigueros del mismo modo. Todavía se podría discutir la dependencia de causas generales y espontáneas de cualquier otra actividad social del hombre, pero no de la bélica, porque la actividad bélica es el aspecto humano más opuesto al aspecto moral. Estamos a hablar de la guerra como si se tratara de una noble actividad. Los zares visten uniformes militares. Se tacha a los militares de benefactores del género humano, de genios, y se les glorifica muchísimo más que a Sócrates y a Newton. El sueño de los muchachos es la guerra, el mayor honor bélico. ¿Y qué es necesario para comandar adecuadamente una guerra? Para ser un genio es necesario, punto número 1, víveres, saqueo organizado. Punto número 2, disciplina, despotismo bárbaro, la mayor constricción de la libertad. Punto número 3, habilidad para conseguir información, espionaje, mentira, traición. Punto número 4, habilidad para aplicar las astucias bélicas y la mentira. Punto número 5, ¿qué es la propia guerra? Asesinato. Punto número 6, ¿a qué se dedican los militares? A holgar. Punto número 7, sus costumbres, borracheras y libertinaje. ¿Hay algún vicio, algún mal aspecto de la naturaleza humana que no entra en las condiciones de la vida militar? ¿Por qué se valora tanto el grado militar? Porque es el poder supremo, y alrededor del poder siempre hay aduladores. Esa es la razón por la que la actividad bélica es la que más sujeta está a las leyes inevitables y del hormiguero que guían al género humano y que tanto más priva de cualquier voluntad propia y de cualquier noción de finalidad, cuantas más personas estén vinculadas con el desarrollo general del asunto. Tanto más rápido gira la rueda a cada empujón, cuantos más radios hay dentro de ella. Hoy en día, los que movían las ruedas en 1812 ya hace tiempo que dejaron sus puestos. Las ruedas fueron destrozadas y los resultados están ante nosotros, y por lo tanto, para nosotros está claro que ni un solo hombre, por muy alto que estuviera, ni Napoleón ni Alejandro, tenían ni la más mínima idea acerca de lo que iba a ocurrir y qué pasó exactamente lo que tenía que pasar. Napoleón aguardaba la guerra desde Wilno. Alejandro no podía admitir la rendición no ya de Moscú, sino del propio Smolensk. Ahora vemos claro cuáles fueron las causas del éxito del año 1812. Yo pienso que nadie discutirá que el éxito dependió de que se atrajera a Napoleón hacia las profundidades de Rusia, de la quema de las ciudades y la exaltación del odio hacia el enemigo. No solo nadie vio esos medios, no me refiero a las diversas alusiones de la carta de Alejandro a Bernadotte y a las diversas alusiones de los contemporáneos, que realmente recogen inconscientemente esas suposiciones de todo lo que se había hablado y pensado,
y se olvidan de que estas suposiciones son una por cada 100.000 de las otras suposiciones contradictorias. Ellos no hablan de la evidencia contraria, sino solamente de las suposiciones confirmadas por lo sucedido. Es un truco que justifica las premoniciones y las predicciones. Así que no solamente nadie veía eso, entonces, sino que, bien al contrario, todas las fuerzas estaban concentradas en impedirlo, es decir, en impedir la entrada del enemigo en el interior de Rusia y la exaltación del sentimiento nacional, y las fuerzas dirigidas en su contra sin darse ellas mismas cuenta que actuaban en su provecho. Napoleón entró a Rusia con un ejército de 500.000 soldados. Todos le temen por su capacidad de pelear en las batallas decisivas. Nosotros partimos en pequeños pedacitos nuestro débil ejército y mantenemos los planes de Pfuel. Nuestro ejército está dividido. Nos afanamos por reunirlo y para su reunión es necesario retirarse. Involuntariamente, describiendo un ángulo agudo con los dos ejércitos, conducimos a Napoleón a Smolensk. Tenemos la intención de plantar batalla frente a Smolensk, y nosotros mismos nos vemos rodeados y tenemos que incendiar Smolensk. Incendiamos Smolensk, pero no de tal modo que pusiéramos al ejército en peligro, ni de modo que nos engañáramos, ni de modo que no engañáramos a los que perecieron entre los muros de Smolensk y la quemaron. Todo esto hace contra las indicaciones superiores. Todo esto deriva de complicados juegos, intrigas, fines, planes, deseos que se contradecían los unos a los otros y que no preveían lo que debía suceder y lo que era la única salvación. Pfuel abandona, maldiciendo, diciendo que toda la historia se va al demonio y que no puede comprender el absurdo de dividir al ejército de acuerdo con su plan y después abandonar ese plan. El emperador abandona el ejército a causa de la carta de Shishkov, Arakchev y Balashov, en la que le instan a marcharse a la capital bajo la muy adecuada excusa de la imperativa necesidad de su presencia allí para infundir ánimo al pueblo. Y en esto reside la esencia del asunto. Los generales están desesperados porque el ejército está fraccionado y porque no hay un solo poder, dado que Bagration es el que ostenta el más alto rango, pero es Barclay el ministro de la guerra. Pero de esta confusión y desmembramiento resulta una indecisión y una omisión de la batalla que no podría haberse mantenido de encontrarse todo el ejército reunido. La elección de la nada nacionalista e insignificante Barclay como comandante en jefe parece un error y una desgracia, pero eso fue lo que salvó el ejército y elevó los ánimos. Todo parece evidente para nosotros, los descendientes, pero estaba oculto como la piedra de moler para el caballo, que hace que ésta muela. Y para que se hiciera realidad este fin predestinado, se utilizan maquinistas invisibles que se sirven de todo, vicios y virtudes, pasión y debilidad, fuerza e indecisión. Todas las acciones en realidad llevan a la humanidad hacia un fin común. Después de la partida del emperador, la situación de los mandos del ejército se embrolló, aún más, aunque pareciera imposible. Cuando él se encontraba allí, todos sentían cuál era el centro del poder, aunque fuera indefinido y confuso. Pero entonces ni siquiera eso existía. Barclay podía, e incluso esto era discutible, dar órdenes en nombre del emperador. Pero Bagration actuaba independientemente. Era superior en graduación y podía no hacerle caso. Exactamente igual había que solicitar a Chichagov
y Tormasov. También estaban allí todo el enjambre de personas superfluas y por tanto dañinas, generales, ayudantes de campo del emperador, todos opinando y aumentando la confusión. Pfuel y Armfeld se marcharon, pero Benningsen, el general superior, y el Cesarevich estaban en el ejército. El Cesarevich había vuelto a Smolensk desde Moscú y había expresado su odio hacia Barclay. Y ahora, cuando ya no se podía hablar de paz, no había persona en el mundo a la que él no contradijera, y a Barclay en particular lo contradecía en todo. Barclay abogaba por la precaución. El Cesarevich hacía insinuaciones sobre la traición y exigía plantar batalla general. Lyubomirsky, Branitsky, Vlodsky y otros avivan de tal modo que esos rumores que Barclay se ve en la necesidad de encargarles que lleven unos papeles al emperador en San Petersburgo y prepara unos papeles aún más necesarios para que los lleven Benningsen y el gran príncipe. Incluso cada uno de aquellos que no contradecían directamente al comandante en jefe tenían su propio plan y su proyecto y hacían todo lo posible para que los planes de su adversario no se cumplieran. Uno recomendaba plantar batalla y otro hacía que iba a realizar un reconocimiento y en lugar de eso se iba a visitar a un comandante de cuerpo cercano a ese lugar y al volver decía que había visitado el sitio y que no valía, cuando a sus adversarios les parecía completamente factible. Los chistes, las burlas, las discusiones se cruzaban, como un tiroteo. Bagration tardó mucho tiempo en unirse al resto de las tropas, a pesar de que este era el objetivo principal de todos los mandos. A él le parecía que con esa marcha ponía en peligro su ejército y que lo más cómodo para él era retirarse a la izquierda y hacia el sur e inquietando al enemigo por el flanco y la retaguardia, reclutar más tropas en Ucrania. Él pensaba así, pero en esencia solamente estaba buscando excusas para no someterse a las órdenes del alemán Barclay, al que odiaba y al quien superaba en grado. Finalmente, en Smolensk se reunieron los ejércitos. Bagration se acercó en coche a la casa que ocupaba Barclay. Por este acto fue alabado por sus escasos adeptos. Se puso la banda, salió al encuentro de Bagration y le dio el parte. Bagration se expresó su satisfacción y se puso a las órdenes de Barclay, pero al ponerse a sus órdenes estaba aún menos de acuerdo con ellas. Él mismo se lo transmitió al emperador. Parecía que los dos comandantes en jefe se iban a entretener cuando se encontraran, pero el enjambre de los Branitsky, Witzengerod y otros como ellos envenenaron aún más sus relaciones, con lo que hubo aún una menor unidad. Una vez reunidos los ejércitos deseaban atacar, y resultó necesario plantar una inesperada batalla en Smolensk para salvar sus comunicaciones. El supremo maniquista, mientras tanto, le obligaba a retrasarse en la rueda para que el ejército se reuniera en Smolensk y para que Smolensk fuera incendiado y destruido. Esto era necesario para elevar el sentimiento nacional. Desde el 1 de agosto buscábamos plantar batalla enfrente y a la derecha de Smolensk. Las tropas fueron hacia allá por 2 veces y las 2 veces retrocedieron. Pero durante el tiempo que duró esa indecisión y las discusiones, los franceses, cosa que no sabíamos, querían rebasarnos por el flanco derecho y, habiendo tomado Smolensk, cortarnos el camino hacia Moscú. De forma totalmente inesperada, el 3 de agosto, la división Neverovsky tropezó y fue atacada por toda la vanguardia de Murat, y tuvo que replegarse. Batalló durante todo el día y al retirarse condujo a los franceses hacia la misma Smolensk. Un día antes de que eso pasara, era impensable no solo que los franceses pudieran tomar Smolensk, sino que les hubiéramos dejado acercarse a él.
se envió para quemar Smolensk al cuerpo Raevski. Durante todo el 4 de agosto se plantó batalla, pero los franceses no dispararon sobre la ciudad. El quinto cuerpo de Dojturov y Evgeny Vyurensky fue enviado para reemplazar a Raevski. Y el 5 de agosto, Napoleón dijo: tomaremos este villorrio a todo el ejército perecerá. Y comenzaron las descargas de 150 cañones sobre el ejército y a la ciudad, y dio comienzo al ataque de los franceses. Pero ni el villorrio fue tomado ni todo el ejército pereció. Al día siguiente, Barclay ordenó la retirada a Dojturov, y fue precisamente entonces cuando Bennigsen y el gran príncipe intentaron hacer comprender a Barclay que las tropas estaban insatisfechas y que era necesario luchar, y en ese momento fue cuando el cuartel general de Barclay se encontraron finalmente esos importantísimos documentos que el comandante en jefe no podía confiar a otro para que los llevara a San Petersburgo, sino al mismísimo hermano del emperador.